Buenos días, iglesia. Hoy quisiera hablar de un tema que quizás es un poquito controversial para algunos, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Realmente es el tema de la lengua, el poder de la lengua. Proverbios 18:21 se usa a menudo para justificar ciertas doctrinas respecto a mi lengua, a las palabras que yo digo con mi boca. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y mucha gente toma esto de una manera literal, como que realmente yo, si digo ciertas palabras, la persona se muere, o la persona viene a la vida. Hay mucha confusión en la iglesia con respecto a esto. La gente lo repite como un papagayo, repite estas cosas que oye decir a otra gente importante, pero son falsas doctrinas. O sea, este texto, este verso, no quiere decir que mi lengua tiene poderes mágicos. No, eso no es bíblico. No quiere decir que las palabras de mi boca pueden cambiar la realidad. Realmente el único que tiene poder para eso es Dios, si Él decide hacerlo. Y cuando yo digo ciertas palabras, debo tener el apoyo de parte de Dios para que la cosa cambie, porque yo no tengo poder ninguno en mí. El poder viene de Dios. En realidad, esto de la lengua y de decir las cosas y que se hagan realidad de una manera mágica, es una doctrina pagana. La doctrina de la religión pagana se llama la nueva era, New Age. Una de las doctrinas de esta religión pagana es la ley de atracción universal. Esto lo escribió o lo ideó una de los gurús de esta religión, Rhonda Byrne, en un libro que se llama El Secreto, The Secret, El Secreto. De acuerdo a esta ley, supuesta ley, no es realidad, universal, una persona puede cambiar. Si se siente débil, se puede sentir fuerte. Si está enferma, puede cambiarlo en salud. Si tiene escasez de recursos, puede cambiarlo en abundancia, en mucho dinero. Todo lo que tiene que hacer de acuerdo a esta ley es identificar aquello que desea que el universo le conceda. Nótese esto: todo aquello que desea la persona que el universo le conceda. A otros le dicen source o la fuente, donde está todo, donde está. Y el universo, de acuerdo a esta ley, es cualquier cosa que usted considere Dios. No necesariamente el verdadero Dios, sino cualquier Dios. Entonces, de acuerdo a esta ley, debe identificar aquello que desea, debe enfocarse en aquello que desea, concentrarse en aquello que desea recibir del universo. Tiene que actuar como si ya lo hubiera recibido y continuar esperando recibirlo hasta que lo reciba. ¿Suena familiar? Sí. Está metido dentro de la iglesia toda esta falsa doctrina. Alguien la metió y hay gente que lo repite, como yo decía, como un papagayo, y sin pensar, sin confirmar, sin hacer como la gente de Berea, que buscaban en las escrituras si las cosas que Pablo le decía eran ciertas o no. Realmente es una responsabilidad del cristiano buscar la palabra de Dios, si las cosas que se dicen son ciertas o no. En la iglesia, o sea, la contrapartida de todo esto en la iglesia es un movimiento que se llama el movimiento Word of Faith, palabra de fe. Y entonces se nos dice en el movimiento de Word of Faith cosas similares a las que dice la religión pagana en esto de la ley de atracción universal. Ellos nos dicen primero que tenemos que visualizar, ¿sí? Lo mismo, lo que tenemos o lo que queremos recibir de parte de Dios. Número 2, que hay que encontrar un texto bíblico que valide lo que estamos esperando de parte de Dios. Debo decir que este texto bíblico no importa que esté tomado fuera de contexto. Simplemente encuentras un texto y ese lo usas. Número 3, declararlo, ordenarlo, establecerlo hasta que se haga realidad, y hay que actuar como la ley universal de atracción. Hay que actuar como si ya lo hubiéramos recibido. Todas estas cosas, hermanos,
están bien metidas dentro de la iglesia por años. Realmente, Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, dice: te encarezco de parte de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No sé qué dice, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No realidad, fábula. Así que Pablo vio lo que está pasando en este momento. Iglesia de Jesucristo, déjame decirte, tu lengua no tiene poderes mágicos. Tu lengua no puede cambiar la realidad. Solamente es una ilusión. Así que lo que te conviene hacer como un cristiano verdadero es buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios ha establecido. El único que puede cambiar tu realidad, si así lo desea de manera sobrenatural, que su poder es infinito, es Dios. Si Él quiere hacerlo, Él lo puede cambiar. Y entonces lo que pasa es que Dios ha establecido parámetros que nos permite a nosotros, sus hijos, recibir sus bendiciones. Pero, hermano, ninguno de estos parámetros tiene que ver con mágica o un tipo de ritual que seguimos y palabras que decimos y cosas. Esas cosas nos gustan a nosotros, o sea, realmente, porque el énfasis aparece como que está en nosotros, el poder de nosotros, el poder de nuestra lengua. Y eso es una de las cosas que Satanás ha tratado de meter en el corazón del ser humano. Él fue el primero que tuvo el orgullo y dijo: yo haré, yo ascenderé, yo me sentaré en el trono. Y le dijeron: sale de aquí. Lo echaron fuera de allá del cielo. Producto del orgullo de yo. Y eso es lo que está metiéndolo, lo ha metido en la iglesia Satanás, y todavía sigue intentando. Esto es otra manera de lograr lo que él quiere hacer. No es un ritual que seguimos en el cual nosotros hacemos declaraciones y pronunciamientos y ordenamos y cancelamos y atamos y desatamos. Y hermanos, realmente, si somos honestos con nosotros mismos, al final de todo esto nada sucede. Absolutamente nada sucede. El único que puede cambiar nuestra realidad de peor a mejor es Dios. Cuando hacemos estas cosas, lo que pasa es que nos hace sentir un poco bien, como que nosotros estamos logrando algo. Pero hermanos, sin Dios nosotros no somos nada. Así que Dios ha establecido parámetros en su palabra. ¿Y cuáles son los parámetros que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros podamos recibir lo que deseamos? Bueno, voy a darle 3 ejemplos. El primero es Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aquí se nos dice en este texto que para recibir la bendición de parte de Dios, por ejemplo, no se nos dice que tenemos que visualizar, se nos dice que tenemos que buscar un verso que lo valide, no se nos dice que tenemos que actuar si me lo hubiera recibido, ordenando, cancelando, decretando, estableciendo. No se nos dice nada de eso. Lo único que se nos dice es que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Fíjense, iglesia, no se nos dice que tenemos ni siquiera que pedirle a Dios por esto. Vienen añadidas. Un lugar donde vivir, el techo, comida, ropa, las cosas necesarias. Son añadidas si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay nada de magia en esto. Entonces, les doy otro ejemplo. En Deuteronomio 28 se nos da una lista bien larga de bendiciones. Pero fíjense cómo comienza Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo os prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Serás cabeza y no serás cola. Todo eso comienza por decir, como dice al principio, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exalzará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. O sea, no se nos dice aquí tampoco que tenemos que visualizar, buscar un verso que lo justifique, establecer, decretar, ordenar, atar, deshacer. Nada de eso se nos dice. Tenemos que simplemente hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. El último ejemplo que les doy, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se volviere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, yo perdonaré su pecado y yo sanaré de su tierra. Tampoco se nos dice que hay que visualizar o que hay que ordenar o decretar o buscar un verso que lo justifique. Todo lo que tenemos que hacer es humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios y volvernos de nuestros malos caminos, lo cual quiere decir dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Todo esto con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. Hermano, de manera que este texto no tiene nada que ver con magia. Mi lengua no tiene poder absoluto para cambiar mi realidad. El único que tiene ese poder es Dios. Si Él así lo desea, lo puede hacer y nosotros creemos que en Dios, confiamos en Dios, ponemos nuestra fe en Dios para que así lo haga. Piensen esto por un momento. Si esta ley universal, llámese ley de atracción o palabra de fe, word of faith, lo que sea, fuese realidad, da la impresión que ninguno de los apóstoles y los primeros cristianos se aprovecharon de esta ley, porque todos murieron muertes violentas. Pablo se la pasaba de una prisión en la otra. Hermano, y eso está bien, ese es el precio que pagamos los cristianos por testificar de Cristo. Jesucristo nos dijo que íbamos a ser perseguidos. Así que realmente no tiene sentido esta ley. Lo que Proverbios 18:21 quiere decir, repito, no quiere decir que haya poderes mágicos en la lengua, pero lo que sí quiere decir es que nuestras palabras, las palabras que yo hablo, pueden tener consecuencias. Eso es indiscutible. Las cosas que yo digo pueden acarrearme problemas a mí, pueden acarrearle problemas a otra persona, pueden impactar a otra persona. Así que nosotros tenemos que mirar qué es lo que hay en nuestro corazón, es lo primero. Tenemos que alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios. Las cosas que son de Dios, no las cosas del mundo. Tenemos que escoger andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca o la lengua. Hablamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Usted quiere saber cuál es el énfasis de una persona? ¿Qué es lo que tiene una persona en su corazón? Óigalo hablar. Pero sí, nuestras palabras pueden afectar a otras personas. Tenemos que tener cuidado. Y nos pueden afectar a nosotros también. Nos podemos meter en problemas por hablar sandeces, disparates. En Proverbios, por ejemplo, 22:6 se dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, ¿cómo instruimos a nuestros hijos? Una de las maneras es usando nuestra lengua, las palabras que le decimos a nuestros hijos, de la manera que los enseñamos. Si le decimos a un hijo nuestro, tú no sirves para nada, nunca vas a llegar a nada, no sirves para nada, y se lo repetimos, realmente si ese niño se lo cree, le pudiera afectar grandemente. O sea, hay gente que son susceptibles a esas palabras. Pero yo digo que todo depende de la personalidad de la persona.
A mí en Cuba, cuando yo era joven, mucha gente, te puedo citar varias gente que me dijeron, no, tú no vas a llegar a nada. Olvídate, no vas a llegar a nada, absolutamente nada. Yo tenía poco nivel escolar y estaba soñando en otras cosas, y estaba pensando y realmente incluso venir para los Estados Unidos. Hay gente que me dijo, no, tú vas a tener 80 años y vas a estar todavía pensando en ir para los Estados Unidos y nunca vas a ir. Bueno, toda esa gente se equivocaron. Realmente todos ellos se equivocaron. Porque yo tengo una personalidad de que si usted me dice que yo no puedo hacer una cosa, bueno, entonces la voy a tratar de hacer. O sea, yo en lugar de dejarme afectar en mi personalidad, por las palabras negativas que usted me diga, las palabras negativas me dan más aliento para probar que usted está equivocado. Sí, pero depende de la personalidad de la persona. Pero te digo otra cosa. Lo que realmente instruye, por ejemplo, a nuestros hijos. Si es cierto que nuestras palabras las usamos para instruir a nuestros hijos, lo que más instruye a nuestros hijos, en mi opinión, es nuestras acciones. De la manera que nosotros vivimos nuestra vida. A nuestros hijos nosotros le podemos decir palabras bien bonitas, versículos bíblicos, hermano, pero si nuestro testimonio en la casa no tiene absolutamente nada que ver con eso que le estamos diciendo, esas palabras bonitas, esos versos bíblicos, hermano, y es totalmente contrario con eso, nuestros hijos están viendo. Nuestros hijos solamente no nos ven el domingo como nos ven a nosotros en la iglesia, nos ven todo el tiempo. Realmente creo más en el testimonio de mi acción, en la manera que yo me comporto, para que mis hijos aprendan cómo se vive esta vida de una manera cristiana. Así que si estamos también testificándole a una persona y hablándole de Cristo, si nuestro testimonio, por ejemplo, alguien en nuestro trabajo, le estamos hablando de Cristo, ven a Cristo porque es mejor y esto, y nos ven a nosotros hacer trampa en los negocios, y nos ven a nosotros que nos escondemos del jefe para no trabajar, y nos ven que nosotros faltamos en el trabajo, hermano, eso niega nuestro testimonio, niega nuestras palabras. Así que yo creo más en las acciones que realmente en las palabras. Creo que eso al final afecta más. Para resumir, aunque es cierto que nuestra lengua no tiene poderes mágicos, también es cierto que lo que decimos afecta a otras personas. Tenemos que cuidar, tenemos que ser amables, tenemos que hablar palabras de aliento, y tenemos también a veces a hablar palabras donde hay que decirle a la gente, mira, estás equivocado, tienes que cambiar el rumbo que vas, porque si le advertimos a un pecador que va en rumbo equivocado, puede volverse a Cristo, y eso es lo que necesita. O sea, no siempre las palabritas que salen de nuestra boca tienen que ser palabritas nice. Muchas veces las palabras tienen que ser duras, pero el propósito es que vuelva la gente a Dios. Así que mantengamos una conexión, una consistencia entre las palabras que decimos y las acciones, por supuesto. Desechemos toda doctrina falsa que está en medio de nuestra iglesia, aunque suene bonito, aunque nos guste. Comprobemos si es realmente lo que está en la palabra de Dios. Sigamos los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Jesucristo nos dio vida eterna. Nos dio dos cosas, vida eterna, pero también nos prometió vida abundante. Y yo te digo hoy, iglesia, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, la vida eterna ya la tienes garantizada. Pero la vida abundante, iglesia, no está garantizada. La vida abundante está condicionada a nuestra obediencia a Dios. Cada una de las promesas que existen en la palabra de Dios tienen una condición. Quiere decir que si nosotros obedecemos al Señor, Dios responde con bendiciones. Si no, Dios responde con maldiciones. Así que obedezcamos siempre al Señor para que haya bendición abundante en nuestra vida, y dejémonos de declarar y decretar y ordenar y atar y desatar, porque realmente eso es un reflejo de una religión falsa. La religión cristiana está basada en la obediencia a Dios, no en magia. Que Dios me los bendiga abundantemente.